Salmo del penitente. El arrepentimiento. Salmo 51. El tesoro de David. Charles Spurgeon. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. Comienza el salmo hablando de sus pecados y rebeliones. Implora acto seguido el perdón divino y a continuación reclama escuchar de labios de su Dios gozo y alegría. A su dolor y pena, y hará referencia más adelante en oración. Busca el consuelo en el momento oportuno y de la fuente adecuada. Sabe que el pecado ha endurecido y mermado sus facultades auditivas y en consecuencia ora suplicando: hazme oír. Sabe que ninguna voz sería capaz de reactivar sus anteriores gozos, excepto aquella capaz de revivir a los muertos. Y el perdón divino le aporta un deleite duplo, gozo y alegría. Dios no escatima el gozo en aquellos a quienes perdona. Al contrario, no solo hace que el regocijo fortalezca a ellos por partida doble, gozo y alegría, sino que hace también que lo oigan, lo que les lleva a prorrumpir de inmediato en un canto de alabanza y exultación. Y se recrearán los huesos que has abatido. David se sentía como un pobre desventurado, cuyos huesos han sido aplastados, y no por una fuerza común y ordinaria, sino por la misma omnipotencia divina. No gemía a causa de simples heridas físicas de la carne, sino porque todas sus fuentes internas de vigor habían sido quebrantadas y machacadas, hechas pedazos. Su sensibilidad humana había sido dislocada, aplastada y reducida a una sombra trémula y cimbreante. Y sin embargo, sabía muy bien que si aquel que le había triturado accedía a sanarle, cada herida abierta se transformaría en una boca dispuesta para el canto, y cada hueso, tembloroso en su agonía, se convertiría en una fuente de intenso deleite. La metáfora "se recrearán los huesos que has abatido" es atrevida, sin duda, y también lo es el suplicante. Pide algo insólito: gozo para un corazón pecaminoso y música para los huesos abatidos. Asombrosa oración y descabellada petición en cualquier parte, excepto ante el trono de Dios. Y allí resultaría más descabellada todavía de no contar con la cruz del Calvario, en la que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El penitente ya no debe suplicar ser admitido en calidad de siervo, o instalarse en el perpetuo desespero, conformándose con vivir el resto de sus días en continuo lamento. Ahora puede implorar abiertamente gozo y alegría, y sabe que le será concedido. Porque cuando los pródigos regresan, el Padre se goza y los amigos y vecinos se regocijan y hacen una gran fiesta, con música y danzas. Y siendo así, ¿qué motivo hay? ¿Cuál es la razón de que el creyente restaurado esté triste y se sienta desventurado? Hazme oír gozo y alegría. En esto se demuestra el amor inconmensurable de Dios con sus hijos. Este es el amor que todo lo excede. No solo les ha provisto de una salvación segura mediante la remisión de sus pecados en Cristo Jesús, sino que además hace patente en su corazón el testimonio de la misma, sellándola por medio del Espíritu Santo, a fin de proporcionarles consolación y evitar que sean engullidos bajo el peso de continuas tentaciones. Dios no se comunica y habla con todos sus hijos por medio de un ángel, como hizo con Daniel diciéndole: varón muy amado, o a la bendita Virgen María con un salve muy favorecida. Pero eso no significa que no hable directamente al corazón de todos sus hijos mediante un testimonio interior, un testimonio que cuando lo perciben y experimentan
les hace sentir vivos y que cuando les falta hace que se sientan como muertos, lo cual hace que sus almas lo busquen y anhelen hasta el punto de rechazar cualquier otro consuelo. Hazme oír gozo y alegría. El cristiano es objeto de grandes contradicciones y de intensos contrastes. Puede ser la persona más angustiada del mundo y a su vez no haber en el mundo otro ser más gozoso que él, porque la causa y razón de su gozo es la fuente eterna, la mayor que pueda existir. Al ser su miseria superlativa, su liberación lo es también y en consecuencia su gozo es máximo. Ha sido librado de la muerte y del infierno y es guiado hacia una vida de felicidad en el cielo. El salmista busca su gozo en Dios mismo y exclama: hazme oír, lo que nos lleva a concluir que su gozo procede exclusivamente de Dios. El Señor es su fuente única de satisfacción, júbilo y alegría, porque todo lo bueno viene de arriba, como nos recuerda en Apóstol Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Los goces y placeres de la carne provienen de fuentes naturales y físicas. Los goces espirituales brotan única y directamente de Dios. Por tanto, quien los busca aquí abajo es como si buscara agua caliente debajo del hielo. Hazme oír gozo y alegría. Se trata de una nueva referencia a la ceremonia de purificación de los leprosos, a quienes el sacerdote debía tocar el lóbulo de la oreja derecha con su mano cubierta de aceite, según leemos en Levítico. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre el altar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa, como prueba y demostración de que sus facultades para el servicio a Dios han sido restauradas. David ora pidiendo que sus oídos sean también santificados para poder oír gozo y alegría, cosa que un corazón no santificado jamás está en condiciones de escuchar ni recibir. Y se recrearán los huesos que tú has quebrantado. Dios aflige a sus hijos cuando caen en pecado y lo hace con el propósito de favorecerles. La idea misma de huesos quebrantados, pese a que transmite una sensación de sufrimiento intenso, aporta un sentimiento de esperanza, puesto que los huesos quebrantados hábilmente por una mano experta se pueden componer fácilmente y regresar a su estado primigenio de fuerza y vigor. De igual modo, una conciencia quebrantada por causa del pecado no es una conciencia desahuciada, no queda al margen de la esperanza. Pese a ello, ningún hombre sabio se arriesgaría a pecar, confiando en tal esperanza, diciéndose a sí mismo: aunque salga herido y quebrantado, todavía me quedarán posibilidades, puesto que conviene tomar en consideración 1. La razón o causa del hecho. Quien quebranta los huesos dice que tú has quebrantado, es decir, tú, el mismo que los creó y los puso en su debido lugar, atándolos con ligamentos y cubriéndolos con carne. Reflexionemos en lo grave que ha de ser la situación para que el mismo que hizo nuestros huesos y buscó la manera de protegerlos para evitar que se rompieran fácilmente, decida ahora quebrantarlos. Cuando el Dios de toda consolación, que nos conforta en todas nuestras penas, toma la decisión de afligirnos él mismo con su propia mano, ha de ser porque nuestro comportamiento ha excedido todos los límites. 2. La intensidad del dolor. La gravedad y profundidad del sufrimiento experimentado
que tan bien expresa el salmista bajo la idea de huesos quebrantados, surge de la agonía que experimenta el alma a causa del pecado y del consiguiente terror al fuego consumidor de la ira de Dios, al torbellino de su ira, como bien lo define Job. La complejidad de recomponer los huesos quebrantados y el sufrimiento adicional que ello acarrea, a pesar de que unas manos expertas puedan juntar de nuevo los huesos dislocados y colocarlos en su debido lugar, el proceso no es fácil y en todo caso provoca en el paciente un dolor inevitable muy intenso. El arrepentimiento restaura todos nuestros huesos doloridos y quebrantados, recupera el alma librándola de su angustia, pero todo aquel que haya pasado por un verdadero arrepentimiento sabe bien que los placeres del pecado, por dulces que en un momento determinado puedan parecer, son temporales y no igualan ni de lejos su precio posterior en lágrimas, que son lágrimas de sangre del corazón herido. No compensan su coste en suspiros y gemidos inexpresables, su coste en vigilias, ayunos y disciplina del cuerpo, a fin de llevarlos de nuevo a sujeción, crucificando la carne y sus impulsos lujuriosos. Por tanto, no tiene sentido que alguien decida aventurarse a arriesgar de ese modo sus huesos, en la esperanza de recomponerlos después. Y se recrearán los huesos que tú has quebrantado. El desagrado que Dios había manifestado abiertamente respecto a los pecados de los que David era culpable y el sentimiento profundo del salmista referente a las circunstancias agravantes de los mismos saturaron su mente de pena y agonías, hasta el punto de que los compara a la refinada tortura del dislocamiento de huesos, y exclama sentirse como si todos sus huesos hubieran sido quebrantados, ya que el significado del verbo hebreo en el texto original va mucho más allá de la simple idea de romper o quebrantar, de una cosa rota. Significa más bien desmenuzar o triturar de algo roto en múltiples y numerosos pedazos. A su vez, la misma figura de los huesos quebrantados le sirven para comparar el gozo que entiende le va a proporcionar saber que Dios le ha declarado limpio y reconciliado con Él, con la indescriptible sensación de placer y bienestar que sin duda emana de la sanidad y restablecimiento de esos huesos que habían sido aplastados y quebrados en pedazos. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oculta tu rostro de mis pecados, no los mires, haz todo lo posible para no verlos. Soy consciente de que se deslizan y se interponen por sí mismos en medio del camino entre tú y yo. Pero, Señor, rehúsa contemplarlos, puesto que si lo haces, se encenderá tu ira y moriré. Borra todas mis transgresiones. David repite aquí la misma súplica del versículo primero, pero añadiendo el adverbio de cantidad. Todas. No todas las repeticiones son vanas repeticiones. El alma que está sufriendo en agonía no le queda tiempo para invertir buscando frases innovadoras y explayarse jugando con las gradaciones del lenguaje. La urgencia que impone el dolor tiene que conformarse con repeticiones, aunque suenen monótonas. David se sentía tan profundamente avergonzado de contemplar su pecado que su mente no daba con frases lo bastante elocuentes, ni giros gramaticales elegantes como para apartar de ella su aflicción, así que simplemente se limita a orar repitiendo al Señor que haga con su pecado lo que él se ve incapaz de hacer, puesto que si Dios no oculta su rostro y aparta su mirada de nuestro pecado, tiene que apartarlas para siempre de nosotros, y si no borra nuestras transgresiones, tiene que borrar nuestros nombres del libro de la vida. Oculta tu rostro de mis pecados.
El verbo hebreo que se utiliza aquí significa propiamente cubrir con un velo o esconderlo detrás de un velo. Oculta tu rostro de mis pecados. En el versículo 3, el salmista dijo que su pecado estaba siempre delante de sus ojos. Y ahora en el 9 ruega a Dios para que aparte de él su mirada y lo sitúe por detrás de los suyos. Este orden, delante, detrás, es apropiado y muy significativo, pues si nosotros colocamos nuestros pecados detrás de nuestros ojos con la intención de persistir en ellos, Dios los colocará delante de los suyos a la hora de juzgarlos y castigarlos. Pero nosotros, si los mantenemos delante para reconocerlos y arrepentirnos, Dios los colocará detrás y perdonándolos y olvidándose de ellos. O como lo expresa Agustín, comentando este salmo: aquellos pecados de los cuales el hombre no se aparta, Dios los ve, y si los ve, los tiene en cuenta y los castiga. Todas mis transgresiones. Cuando procedemos a considerar un pecado cometido, esto evoca otro, y la cadena se repite y multiplica en nuestra mente de un modo exponencial, despertando en la memoria miles de otros pecados que permanecían dormidos y ocultos. Hay pecados que permanecen en nuestro interior, en estado latente durante mucho tiempo, cual si de una cuenta pendiente se tratara, y ello nos ocasiona desasosiego, inquietud y malestar, pues nunca sabemos en qué momento nos la pueden reclamar. Por tanto, cuando imploremos perdón por un pecado, hagámoslo también por todos los demás, como el salmista: por todas mis transgresiones. Imploremos un perdón general, aunque eso sí, cuidándonos bien de no ir sumando, es decir, añadiendo pecados nuevos a los viejos. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí. ¿Es posible? Hasta tal punto destruye el pecado nuestra naturaleza que hace falta invocar nuevamente al Creador para que la recomponga. ¿Qué devastación tan horrenda ha ocasionado el mal en la raza humana? Mi cuerpo físico, mi armazón exterior sigue vivo, continuo, existiendo, pero por dentro estoy muerto, vacío, desierto. Ven, pues, Señor, y que tu poder se haga de nuevo presente, obrando una nueva creación en mi interior caído. Tú, que creaste al hombre en el principio, crea ahora, Señor, un hombre nuevo dentro de mí, un corazón limpio. En el versículo 7 pidió ser limpiado, ahora pide un corazón adecuado a su nuevo estado de limpieza. Pero fijémonos en que no dice limpia mi viejo corazón. No, tiene ya demasiada experiencia como para caer en semejante error, puesto que de sobra conoce la incapacidad de su vieja naturaleza. Quiere enterrar al viejo hombre como algo muerto y que una nueva creación ocupe su lugar. Nadie fuera de Dios tiene capacidad para crear, ya sea un nuevo corazón o una nueva tierra, y la salvación se erige como una demostración maravillosa de esa acción del poder supremo, pues tanto lo que obra en nosotros como por nosotros es pura manifestación de la omnipotencia divina. Y ante todo precisa rehacer nuestras inclinaciones y afectos. De lo contrario, nuestra naturaleza se desviará de inmediato, saliéndose de su propósito. El corazón es un timón del alma, y hasta que el Señor no lo empuña, maniobramos en falso y seguimos un curso equivocado. Oh Señor, tú que ya me creaste una vez, complace ahora en crearme de nuevo y renuévame en lo más íntimo y secreto de mi ser interior, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Sí, Señor, ese espíritu recto que antes estaba ahí y ahora ya no está, colócalo de nuevo en su lugar. La ley que antes estaba grabada en mi corazón se ha convertido en una inscripción difícil de leer. Grábala ahí de nuevo. Oh compasivo y benevolente Hacedor, extirpa todo el mal reemplazándolo por el bien. O corro el riesgo de que, viendo mi interior vacío, pero barrido y adornado, 7 espíritus aún peores que el primero se instalen en él para convertirlo en su morada. De unir ambas frases con sus correspondientes verbos, crea y renueva, surge una única y tan bella como completa oración. Crea de nuevo en mí, Señor, aquello que existía y ya no existe, y renueva lo que en estado deplorable aún subsiste. Crea en mí, con el propósito de destacar el cambio tan profundo que su naturaleza humana requería y que bajo su criterio únicamente podía ser llevado a cabo por el propio Dios, el salmista utiliza el verbo que en la escritura se utiliza únicamente para describir la acción creadora. Un corazón limpio. El sacerdote debía examinar exhaustivamente y con el máximo cuidado cada centímetro de la piel del leproso antes de pronunciarse y declararle limpio. David ora con esa idea en mente, pidiendo a Dios que su corazón quede limpio de forma completa y exhaustiva. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh Señor, tú que creaste de la nada el primer cielo y la primera tierra, tú que vas a crear en el futuro un cielo nuevo y una tierra nueva, donde more la justicia, ya que el pecado ha hecho de los seres creados lo peor que podía haber. Tú que creas la nueva criatura, el nuevo hombre, para que encaje como habitante de este nuevo mundo, como ciudadano de la nueva Jerusalén. Tú que has dicho, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Cree en mí, sí, incluso en mí, alguien de mi calaña, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fijémonos en que David ora al Señor pidiéndole crear en él un corazón limpio, no enmendar o restaurar el viejo, sino implantar en él un corazón totalmente nuevo. Con ello deja claro que asimila su viejo corazón a un vestido viejo, tan sucio y raído que es imposible remendarlo, pero lo que debe ser desechado y reemplazado por otro nuevo. El apóstol Pablo coincide plenamente con David cuando nos recomienda: despojaos del viejo hombre, no remendadlo y lavadlo hasta que quede limpio, sino desechadlo, es decir, sustituirlo por otro nuevo. El apóstol Pablo coincide plenamente con David cuando nos recomienda: despojaos del viejo hombre, no remendadlo y lavadlo hasta que quede limpio, sino desechadlo, es decir, sustituirlo por otro nuevo. ¿Tenemos claro lo que esto simboliza? Significa recomponer la imagen original de Dios en nosotros hasta ser como era Adán antes de su caída, cuando habitaba en el paraíso. El viejo hombre debe desaparecer por completo y transformarse en un nuevo hombre, reemplazando todas sus funciones y cualidades. Conocimiento por conocimiento, amor por amor, temor por temor. La sabiduría terrenal ha de ser sustituida por sabiduría celestial, el amor carnal desplazado por el amor espiritual, el temor servil suplido por la libertad cristiana, los pensamientos ociosos suplantados por obras de satisfacción. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hablando con propiedad, crear es hacer una cosa de la nada, y en tal caso no queda más remedio que admitir que el salmista hace aquí un uso impropio del término crear, en tanto que impulsado por sus propios sentimientos y el severo juicio
que hace de sí mismo, se expresa como si lo hubiera perdido todo y no quedara ya en su corazón una sola brizna de bondad, cuando no nos cabe la menor duda que una parte del corazón del salmista seguía estando limpio. Ciertamente no todo lo limpia como él hubiera deseado, pero limpia al fin y al cabo. Y dicho esto, vamos analizando esto con un poco más de detalle en base a la siguiente pregunta. ¿Cabe plantearse que, habiendo estado con anterioridad limpio, el corazón de David pudiera llegar al punto extremo de perder por completo su pureza? Respuesta: decididamente no. Los dones y el llamado de Dios, esto es, y según yo lo entiendo, los dones del llamamiento eficaz, no son reversibles, pues su naturaleza es que Dios nunca se arrepiente de haberlos dado y jamás los sustrae de aquel a quien los ha concedido. La fe, la esperanza y el amor son dones permanentes, tan permanentes como la propia elección divina, que es inmutable. Ciertamente, si los contemplamos y valoramos únicamente en base a sí mismos y contrastándolos con el poder de sus enemigos, diríamos que no supieran el embate de una noche, pero fundamentados en la naturaleza inalterable de Dios y la inmutabilidad de su consejo, no pueden abandonarnos jamás, ya que ni las mismísimas puertas del infierno prevalecen contra ellos. Los elegidos no pueden ser arrebatados de las manos de Cristo en modo alguno, y con la misma certeza puedo afirmar que David nunca perdió su pureza original. Es verdad que su conciencia le acusaba y golpeaba con dureza, como podemos comprobar aquí con claridad, y no solo en esta ocasión concreta, sino también en otros casos de menor importancia, pero no cabe afirmar que su corazón había quedado vacío por completo de pureza, pues de haber sido así, no hubiera orado implorándola. No hay duda que debido a sus graves pecados, su alma se sentía llena de inmundicia, pero si como un árbol puede llegar a perder la mayor parte de sus hojas y buena parte de sus ramas a causa de un vendaval, no cesa por ello en sus funciones vitales. Así también el ímpetu de las pasiones y la multitud de pecados saturan el alma, haciendo que el afectado se sienta como si hubiera perdido toda noción del bien, como si no le quedara ya nada, y sin embargo el deseo de la gracia permanente en él como realidad incuestionable. Es preciso aclarar, por tanto, que no se trata aquí de que el salmista anhelara un corazón limpio porque, en sentido absoluto, careciera de pureza, sino porque, a causa de las circunstancias peculiares que atravesaba, era incapaz de percibir esa pureza por sí mismo y encontrar en ella el consuelo que había encontrado en otras ocasiones, lo cual potenciaba aún más la intensidad de su deseo. Por tanto, vosotros ricos, que os tenéis por tan sabios e ilustrados, no creáis que sois tan ricos ni os consideréis tan sabios. No os valoréis a vosotros mismos en demasía, porque pronto va a salir el sol, y cuando la luz del sol resplandece, la luna queda opaca y su luz se extingue. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta creación que pide el salmista es una creación a partir de la nada. David usa en este texto el mismo verbo hebreo que Moisés utiliza en Génesis para describir la creación de cielos y tierra cuando nada existía. Nuestra creación en Jesucristo no es un mero fortalecimiento de nuestras capacidades, no es un suplemento, una escueta adicción a nuestra debilidad natural a través del poder de la gracia divina. No es una simple rectificación o mejora de nuestros hábitos morales. No se trata de una nueva creación, una creación de la nada, de algo nuevo que surge donde nada había y viene a existir donde nada existía,
de algo que ahora poseemos y que antes no poseíamos, puesto que no había en nosotros de dónde sacarlo. Nuestra naturaleza era degenerada, corrupta, muerta en sus delitos y pecados, y lo que está muerto no vuelve a la vida, a menos que se le influya aquello que no posee. Lo que está corrompido no es sano sino fiable por sí mismo. Debe ser desechado y reemplazado por algo completamente nuevo. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. El viejo hombre no se transforma en un nuevo hombre, sino que es desechado. La vieja vida de pecado no es plataforma adecuada para la nueva vida en sinceridad, en santidad. Más bien contribuye para ella un obstáculo. El viejo hombre debe ser desechado y reemplazado por algo completamente nuevo. El nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Y renueva la firmeza de mi espíritu. Esto es una mente estable y constante a la hora de seguir por la senda del deber. Versículo 10 y 12. ¿Quién se supone que puede y tiene que llevar a cabo en él todas esas cosas que el salmista pide en estos versículos? Ciertamente no por sí mismo. Únicamente Dios puede hacerlo. Esta es la razón por la que ora tan fervientemente diciendo: crea en mí, oh Dios, renueva en mí, Señor, y sosténlo con tu Santo Espíritu.